Y hermanos, estamos en el último domingo de la estación de Navidad. Llegamos ya al final de la segunda estación del año cristiano y ahora el próximo domingo vamos a iniciar la siguiente estación, que es la estación de la Epifanía de nuestro Señor. Y bueno, ya estamos avanzando en el año cristiano y va a llegar muy pronto también la Semana Mayor. Y estamos viendo precisamente así como avanza el año cristiano, también vemos cómo la palabra registra el crecimiento del Señor Jesús, como dice aquí en el versículo 40, en sabiduría, y termina el versículo 52, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y lo que vemos en el pasaje de hoy, pues es una narrativa bastante, podríamos decirle, común, que nos refleja pues la vida diaria del Señor Jesús con su familia. Si ustedes se fijan, pues nos relata, ¿no? De alguna manera, cómo que hacían ellos como familia, cuál era la costumbre. Dice que vemos lo que ya sabemos, ¿no? Que San José, perdón, y María eran personas piadosas, eran creyentes, no nada más creyentes por ser, en este caso, José, el papá humano, y María, la madre del Señor. No nada más por eso, sino porque ellos habían sido formados como estaban formando, según la palabra del Señor, al niño Jesús. Ellos habían sido formados precisamente en esta sabiduría, en esta estatura y en esta gracia en la que el Señor Jesús estaba creciendo. Y es una de las pocas ventanas que nosotros tenemos a la vida humana del Señor Jesús en cuanto a un hijo de familia, en cuanto a un judío practicante. Y entonces dice que iban todos los años a la fiesta de la Pascua y que cuando cumplió 12 años, es decir, estuvieron yendo 12 años, como les tocaba desde el norte de Israel, bajaban hasta Jerusalén. Era un viaje bastante, no voy a decir largo, pero sí un poco extenuante, porque pues obviamente es un desierto. Hay muchos cambios de altura, no sabría decirles cuál era la ruta que ellos tomaban, pero sí hay cambios de altura muy abruptos, especialmente llegando a Jerusalén, que es de los puntos más altos de Israel. Entonces vemos aquí la vida humana del Señor Jesús. Y dice que lo llevaron entonces a Jerusalén cuando el niño estaba cumpliendo la mayoría de edad delante, en este caso, del pueblo de Israel. Y dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿de qué fiesta estamos hablando? Posiblemente la Pascua. Vemos como también una pequeña referencia a la vida de Jesús con su familia. Los judíos tenían familias bastante grandes, no en cuanto a, necesariamente al número de hijos exclusivamente, sino también porque las mamás compartían el cuidado y la tutela de los hijos de sus hermanas, es decir, de sus sobrinos. Y el Señor Jesús pues creció muy seguramente junto con sus primos. Ustedes saben, bueno, la tradición cristiana dice que el Señor Jesús no tuvo hermanos, pero posiblemente creció con sus primos. Y vemos cómo tan era la relación cercana del Señor Jesús con su familia, con sus tíos, con sus primos, si tuvo hermanos con sus hermanos, con sus papás, que van a la fiesta como buenos creyentes y luego regresan y vean cómo sus papás tienen la confianza de que, Jesús viene de seguro con, con la familia. Y pues vean bastante confianza, ¿no? Porque pasa un día de camino. Más o menos ya iban a un tercio del camino de regreso a su casa, que era de hecho lo más fácil de bajar, porque es el pedacito de bajada de Jerusalén, ¿sí? Y entonces imagínense, iban más a prisa. Y comentaba un estudioso de la escritura que pues les fue por razones geográficas, pero también razones emocionales, fue mucho más fácil para José y María bajar ese día de camino que subirlo con la presión
¿de dónde está Jesús? Y bueno, literalmente porque iban subiendo, ¿no? Entonces imagínense lo que estaban sintiendo José y María. Y lo estaban buscando y lo estaban buscando. Y dice que como no lo hallaron, dice el versículo 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Y lo que se me hace muy interesante de este pasaje tan común, vean cómo los protagonistas en este caso de la historia, de la narrativa de San Lucas son José y María, ¿no? Como que entre ellos, ahorita los que llevan el protagonismo son ellos. Una historia común de unos papás buscando unos hijos. Y lo que se me hace muy bonita de esta historia es que vean cómo Jesús y sus papás están viviendo lo que muchos papás viven en cualquier día, especialmente, no sé, pues en el centro comercial, cuando van de algún viaje, etcétera, etcétera. Acabo de ver un video de un policía federal que va siguiendo una camioneta y los va siguiendo y la camioneta pues como que se frena y todo y el federal les hace señal con la torreta, ¿no? Y los para. Y entonces, pues imagínense, se ve que la familia pues está tensa. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos están deteniendo en la carretera? Y es que el policía le dice, oiga, es su hijo tal, 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 tal niño con estas características. Y la mamá pues así como que sí, sí es, ¿por qué? Y le dice, es que lo traigo aquí conmigo en la patrulla. Y la mamá, pues obviamente, y los hermanos y todo eso, pues voltean. Era una camioneta de esas de varias personas. Voltean y empiezan a contar y pues les falta el niño. Y lo triste de la historia es que el niño estaba llorando porque lo dejaron, vamos a decirlo, lo dejaron en un restaurante de esos que están sobre la carretera. Y ahí se quedó el niño y ellos se fueron. Imagínense el nervio del niño y que encontró un policía, posiblemente a lo mejor le hablaron, no me acuerdo bien del video, pero le hablaron a lo mejor a la patrulla o llegó el oficial. Imagínense el niño y los papás de aquí a que se dieran cuenta. Y también conocemos la típica película de Navidad, ¿no? La de, ¿cómo se llama este? Mi pobre angelito, ¿no? Que es más o menos la misma historia. Los papás se van de viaje y el niño se quedó en casa. Entonces, es una historia bastante común para nosotros, ¿no? Sí nos puede pasar. Y sí es algo que sucede que trastoca no nada más digamos, la textura familiar de nuestras casas, sino también la facilidad que tenemos para descuidarnos, ¿no? La facilidad que tenemos, incluso los papás, fíjense, los papás lo que más aman en la vida son sus hijos y a los papás les pasa que se les pierden los hijos. ¿Se fijan? Yo creo que para la vida de un papá, bueno, un papá bueno, es que no hay nada más importante en su vida que un hijo. Imagínense qué situación tan curiosa que a la madre del Señor se le perdió el Señor. Y no por impía, no por mala madre, por humana. Porque confió de más, porque no revisó 2 veces, porque se distrajo, pero a la madre del Señor se le perdió el Señor. Qué interesante, ¿no? Imagínense la crisis que estaba en el corazón de la madre del Señor. Es que se me perdió mi hijo, que eso ya es bastante. Y muy posiblemente se me perdió el Salvador del mundo. Imagínense nada más. Y entonces ahora sí entendemos más lo que dicen los comentaristas, que les costó más trabajo regresar ese día de camino hasta Jerusalén. Y todos están en una crisis y el niño Jesús está en el templo. El niño Jesús está conversando, el niño Jesús está platicando, al niño Jesús no se le perdió nada. Muy seguramente el Señor Jesús se quedó en el templo, ahí estaba, ahí estuvo. Y lo que aprendemos es que un niño de 12 años
aunque era un niño, aunque era chiquito, él tenía bien en claro quién era, qué iba a hacer y qué es lo que tenía que hacer. Y a todos les aseguro que su mamá estaba más preocupada por su hijo que por pensar en lo que ella sabía que iba a pasar después, ¿no? En ese momento, como corazón humano, estaba preocupada por su hijo. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 48. Vean cómo María está preocupada por el ahorita, ¿no? No, ay, es que el Señor, ¿cómo va a salvar a su pueblo Israel? No, María está preocupada porque se le perdió su hijo y dice, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Pero el niño Jesús, yo vine a esto y en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y esta es una bendición que tenemos como cristianos, de que nuestro año nuevo que inicia, de que cada proyecto que emprendemos y de que incluso el desenlace de nuestra vida cristiana está en las manos de un Señor al que no se le sale nada de las manos, el que no se distrae, el que no se confunde. Y hermanos, ¿cuántas veces, pues no, los que no tenemos hijos, pues no se nos ha perdido un hijo, pero cuántas situaciones no se lo salen de las manos o pensamos que está todo bien, que está todo tranquilo, que está todo progresando y no es cierto? Y a la hora que empiezas a ver, pero el Señor centrado. Vean cómo el niño Jesús chiquito, obviamente era un niño muy inteligente, un niño versado como lo había educado su mamá, pero el niño Jesús, él no se perdió, el niño Jesús no se confundió, el niño Jesús no estaba allí, ay, pues en lo que llegan mis papás voy a platicar con los viejitos del templo. El niño Jesús en lo que va, a lo que va. Y qué curioso, vean la pregunta que les hace sus papás, ¿no? ¿Qué les está preguntando? Pues, ¿por qué no me vinieron a buscar aquí? ¿Se fijan? El Señor Jesús les está diciendo, pero como, ¿por qué me buscas en la plaza, en el jardín de Getsemaní, si en los negocios de mi padre es necesario estar? O sea, deberían buscarme en donde estoy, ¿no? Y los papás, pues en este caso, pues imagínense con toda la presión, pues no entienden lo que les dice el niño. Pero aunque se les fue de las manos por un instante, aunque su humanidad los traicionó por un instante, al Señor Jesús, su humanidad no lo iba a traicionar. Y al Señor Jesús nada se le escapó de las manos. Y vean qué interesante que esa situación tan humana, tan común, tan poco sobrenatural nos enseña que aunque a nosotros se nos sale nuestra vida de las manos, el Señor está en los negocios de su Padre por nosotros. ¿Cuáles son los negocios a los que se refiere aquí el Señor Jesús? Pues la salvación nuestra, ¿no? El niño Jesús desde chiquito dice, por eso dice la Escritura, que estaba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia. El niño Jesús estaba aprendiendo, porque el Señor Jesús fue un maestro. El Señor Jesús no fue cualquiera que salió de sabe dónde. El Señor Jesús era una persona preparada. Sabía leer, sabía escribir, era versado. Y no estoy hablando como el Dios del universo. Estoy hablando como el Hijo de María, que también es el Dios del universo, pero es un niño que iba creciendo en sabiduría, en edad y en gracia. Y vean cómo el Señor Jesús, a diferencia de nosotros, todo lo tiene bajo control. Y hermanos, esta es una experiencia bonita porque para nosotros en la vida cristiana, porque vean cómo el Señor Jesús mantuvo todo bajo control, todo en perspectiva,
todo en orden, pero desde nuestra condición. Y hermanos, en nuestra vida cristiana, en lo que nosotros emprendemos, el Señor tiene cuidado de cada uno de los aspectos, de cada una de las esferas de nuestra vida. Y el Señor está allí con nosotros en nuestras circunstancias, en nuestras debilidades, en nuestras situaciones. Y ustedes lo han visto y lo verán cada que se nos salga algo de las manos, cada que algo de nuestra humanidad nos saque alguna preocupación, algún susto. Qué interesante es que el Señor está allí con nosotros siempre. Y lo más bonito es que, hermanos, a nosotros siempre se nos va de las manos nuestra salvación. Y como la Madre del Señor, a nosotros siempre se nos pierde nuestro Salvador, no porque se nos pierde, sino porque lo tiramos. Pero lo más bonito es que el Señor siempre está en los negocios de su Padre. El Señor siempre está centrado en nuestra salvación para que cuando se nos pierda, se nos olvide, se nos confunda o andemos en sabe qué, el Señor está allí sentadito, esperando, estando en los negocios de nuestra salvación. Y esa es la confianza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. El Señor siempre está a nuestro lado y el Señor siempre está en los negocios de su Padre, que es nuestra salvación.